El Arca de la Alianza es uno de los símbolos más poderosos e importantes en la historia bíblica. Este objeto sagrado, descrito en el Antiguo Testamento, representa la presencia tangible de Dios entre su pueblo. Construida bajo instrucciones divinas dadas a Moisés en el monte Sinaí. El arca era una caja de madera de acacia recubierta de oro puro, coronada por el propiciatorio, donde los querubines extendían sus alas sobre ella. Dentro del arca se guardaban objetos que simbolizaban la relación especial entre Dios e Israel, las tablas de la ley, un tarro con maná y la vara de Aarón. En 2 Samuel 6, el relato gira en torno al intento del rey David de llevar el arca a Jerusalén, la ciudad que había elegido como capital política y espiritual de Israel. Este pasaje revela principios profundos sobre la santidad de Dios, la importancia de la obediencia y las bendiciones divinas. Para los israelitas, el arca no era simplemente un objeto religioso o ritualístico, era un testimonio vivo de la alianza de Dios con su pueblo. Representaba su guía, protección y provisión a lo largo de su historia, desde el Éxodo hasta la conquista de Canaán. El episodio en el que el arca fue llevada temporalmente a la casa de Obed-Edom, un hombre gatita, muestra cómo la bendición de Dios inundó su casa durante los 3 meses que el arca permaneció allí. Este evento muestra la generosidad de Dios y cómo su presencia transforma vidas. A través del análisis de 2 Samuel 6, se desentrañan las lecciones espirituales detrás de este relato, reflexionando sobre cómo la historia de Obed-Edom puede inspirarnos hoy en nuestra relación con Dios. El relato comienza con el entusiasmo de David por traer el arca de la alianza a Jerusalén, el lugar que él había designado como el centro espiritual y político de Israel. El arca había estado en Kiriat Jearim, después de haber sido devuelta por los filisteos. Ahora, David veía la oportunidad de consolidar su reinado y honrar a Dios trayendo el símbolo de su presencia al corazón de la nación. Sin embargo, esta primera tentativa terminó en tragedia debido a un error crítico. En lugar de seguir las instrucciones divinas establecidas en Números 4 y 15, que ordenaban que el arca fuera transportada únicamente por los levitas usando varas, David decidió colocarla en un carro nuevo tirado por bueyes. Este método imitaba las prácticas paganas de los filisteos, quienes previamente habían utilizado carros para mover el arca. 1 Samuel 6, 7-12. Durante el trayecto, ocurrió un incidente inesperado. Cuando los bueyes tropezaron, Uza, uno de los hombres que acompañaba el arca, extendió su mano para sostenerla, temiendo que cayera. En ese momento, la ira de Yahvé se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí mismo por su irreverencia. 2 Samuel 6, 7. Este acto aparentemente bien intencionado provocó la muerte instantánea de Uza, dejando a David y a todos los presentes atónitos y llenos de temor. Este episodio sirve como un recordatorio solemne de la santidad de Dios. El arca no era simplemente un objeto decorativo o ceremonial, era el emblema de la presencia divina, rodeado de una gloria tan intensa que exigía reverencia absoluta. La muerte de Uza no fue un castigo arbitrario, sino una demostración de que nadie puede acercarse a Dios de manera irrespetuosa o fuera de su voluntad revelada. Como afirma Levítico 10, 3, santificaré a los que están cerca de mí. David quedó profundamente impactado por lo sucedido. Inicialmente, sintió temor y frustración, preguntándose si era posible traer el arca a Jerusalén sin peligro. 2 Samuel 6, 9. Sin embargo, esta experiencia dolorosa le enseñó una valiosa lección, la importancia de obedecer las instrucciones de Dios exactamente como Él las ha dado. No podemos improvisar ni adaptar su voluntad a nuestras conveniencias, debemos acercarnos a Él con humildad y respeto. Después del incidente con Uza, David tomó una decisión prudente, suspendió temporalmente el transporte del arca y la dejó en casa de Obed-Edom, un hombre gatita que vivía en una propiedad cercana al camino hacia Jerusalén. Este detalle aparentemente insignificante tiene grandes implicaciones teológicas y espirituales. Obed-Edom no era un levita ni un sacerdote, pero su papel en esta historia destaca la disposición de Dios para bendecir a aquellos que lo reciben con fe y reverencia. Durante los 3 meses que el arca permaneció en su hogar, la Biblia nos dice que Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. 2 Samuel 6 y 11.
Aunque el texto no especifica las formas exactas de esta bendición, podemos inferir que incluyó prosperidad material, paz familiar y gozo espiritual. El hecho de que la bendición se extendiera a toda su casa sugiere que no solo Obed-Edom individualmente, sino también su familia y probablemente sus sirvientes experimentaron los beneficios de la presencia divina. Esta bendición contrasta marcadamente con el juicio severo que cayó sobre Uza. Mientras que Uza actuó de manera imprudente y desobediente, Obed-Edom parece haber recibido el arca con reverencia y gratitud. Su actitud abierta y respetuosa permitió que la presencia de Dios llenara su hogar de gracia y favor. Además, el papel de Obed-Edom nos recuerda que la bendición de Dios no está limitada a líderes religiosos o figuras destacadas. A pesar de ser un hombre relativamente desconocido en la narrativa bíblica, Obed-Edom se convierte en un ejemplo poderoso de cómo cualquier persona puede experimentar la plenitud de la presencia divina si está dispuesta a honrarlo. Su historia es un recordatorio de que Dios busca corazones sinceros, no títulos o posiciones. El tiempo que el arca permaneció en casa de Obed-Edom ofrece varias lecciones profundas aplicables a nuestras vidas modernas. 1. La presencia de Dios transforma vidas. El arca no era solo un objeto físico, representaba la presencia activa de Dios. Del mismo modo, cuando permitimos que Dios ocupe un lugar central en nuestros hogares y corazones, experimentamos transformación. La bendición de Obed-Edom no fue solo material, fue espiritual y relacional, tocando cada aspecto de su vida. 2. Reverencia y disposición importan más que posición social. Obed-Edom no tenía un título religioso ni pertenecía a una clase privilegiada, pero su actitud de reverencia hizo posible que Dios obrara poderosamente en su vida. Esto nos desafía a enfocarnos menos en logros externos y más en cultivar una relación genuina con Dios. 3. La obra de Dios puede detenerse temporalmente, pero nunca permanece quieta. Aunque David tuvo que suspender el transporte del arca después de la muerte de Uza, esto no significó que Dios abandonara su propósito. La bendición de Obed-Edom demuestra que incluso en tiempos de pausa o incertidumbre, Dios sigue obrando de maneras sorprendentes. La obediencia perfecta es clave para experimentar la presencia divina. Mientras que Uza trató de manipular el arca según sus propios términos, Obed-Edom la recibió conforme a la voluntad de Dios. Esta diferencia subraya la importancia de buscar siempre la guía divina antes de tomar decisiones. Aplicaciones prácticas para nuestros días. La historia del arca en casa de Obed-Edom no es solo un relato histórico, es una invitación a reflexionar sobre cómo recibimos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestras casas, familias y corazones a su influencia transformadora? ¿Nos acercamos a Él con reverencia y obediencia, o tratamos de moldearlo según nuestras expectativas? Hoy, el Espíritu Santo cumple la función que el arca representaba en el Antiguo Testamento, ser la manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Al igual que Obed-Edom, podemos experimentar bendiciones inimaginables cuando permitimos que esa presencia santifique cada área de nuestra existencia. Finalmente, este pasaje nos desafía a recordar que la santidad de Dios no debe ser tomada a la ligera, pero tampoco debe intimidarnos. Más bien, debe inspirarnos a buscarlo con corazones limpios y dispuestos, sabiendo que su presencia trae consigo paz, gozo y bendición. ¿Cómo estás respondiendo a la invitación de Dios para que su presencia more en tu vida? ¿Hay áreas donde necesitas rendirte completamente a Él? Al igual que Obed-Edom, puedes experimentar su bendición cuando priorices su voluntad sobre la tuya. ¿Te llegó al corazón este mensaje? No dudes en suscribirte y formar parte de esta comunidad de fe. Deja tu comentario y comparte si sientes que Dios te ha hablado hoy. Gracias por acompañarnos en este camino de crecimiento espiritual. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo, que la paz de Dios ilumine cada paso de tu día.